Buenas, buenas, queridos hermanos, queridas hermanas. Espero que se encuentren muy bien. Estoy grabando nuevamente esta primera parte de la catequesis porque cuando tuvimos en vivo no pudo salir completa debido a que en la primera parte solamente salió la imagen y no el audio. Entonces ahora estoy grabando esta primera parte para unirla a lo que sería Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 a partir del versículo 21 en adelante. Entonces vamos a dar inicio a nuestra catequesis con la oración inicial. Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Señor, en este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer, y les invito a que en este momento cada uno haga lo mismo en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, de tu amor, Señor, y de tu persona. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan. En este momento, Jesús, pongo en tus manos cada intención que los aquí presentes traen en el corazón, cada pedido de oración que recibimos, cada miedo, cada problema, cada situación que nos angustia, que aprieta nuestro corazón, todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros proyectos y nuestros sueños, nuestras vidas enteras. Porque sabemos, Señor, que no hay lugar mejor que tus manos, y que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti
hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora quiero pedirles que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Gracias. Entonces, la primera lectura que vamos a tener hoy es una de las cartas de San Pablo, es la carta escrita a los Efesios, justamente porque estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde eh, el autor es San Lucas. San Lucas fue discípulo de San Pablo, entonces, tanto las cartas de Pablo como el libro de Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas tienen todos la misma teología. Esta carta a los Efesios es una de las cartas que San Pablo escribió mientras que se encontraba preso, también conocida como cartas de la cautividad. Y va muy relacionado porque vimos que en Éfeso se encontraba Pablo, entonces es a los cristianos de esa ciudad, a los cristianos de esa iglesia a quien Pablo les escribe. Así como les escribió hace 2000 años a ellos, nos escribe también a nosotros hoy, a vos y a mí que estamos escuchando la palabra de Dios. Esta carta que vamos a leer es la carta a los Efesios. Vamos a ver el capítulo 4, la perícopa desde el 17 al 32. Esta perícopa se llama Revístanse del hombre nuevo. Perícopa es una sección del Evangelio o de la palabra de Dios que empieza con un título en negrita generalmente en las Biblias y va hasta el siguiente título, hasta donde empieza el siguiente título. En este caso se llama Revístanse del hombre nuevo. Comenzamos. Les digo pues, y con insistencia les advierto, en el Señor que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse, pues, del hombre nuevo, el hombre según Dios,
que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo que compartir con los necesitados. No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna, que hace bien a quien la escucha. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces empieza esta carta a los cristianos de Éfeso y a nosotros hoy diciendo, les digo pues, y con insistencia les advierto. Generalmente en lo que se insiste es lo que es más importante. En el colegio o en la facultad, cuando el profesor dice, bueno, repite y repite un tema, es porque probablemente va a salir en el examen y porque tiene importancia ese tema. Entonces, San Pablo nos advierte con insistencia en el Señor. Es decir, no es por una iniciativa propia, sino que en el Señor, en las enseñanzas de Cristo, nos advierte con insistencia. ¿De qué? De que no imitemos a los paganos que se mueven por cosas inútiles. Es decir, no solamente que no copiemos los actos que ellos realizan, que van en contra de la voluntad de Dios, no solamente no copiar los actos, sino que no copiemos sus intenciones. Dice que se mueven por cosas inútiles. Entonces, es ahí donde uno tiene que entrar dentro de cada uno para poder encontrar las intenciones que nos mueven. Es decir, un análisis de pureza de intención. Es decir, las cosas que yo hago, ¿por qué realmente las hago? Si es que hago oración porque quiero algo de Dios solamente o porque quiero encontrarme con Él, con aquel que me ama, con aquel que me espera, con aquel que me escucha. Cuando hago limosna porque quiero que la gente vea, porque quiero recibir algún beneficio luego a cambio, o simplemente porque quiero ayudar a esa persona que necesita. ¿Por qué trabajo? Trabajo incansablemente porque quiero los bienes necesarios para vivir bien yo y mi familia, o porque ya tengo un afán de querer más y más, y entonces en ese afán dejo de lado a mi familia y a la gente que me necesita. O lo hago, así como dice San Pablo, para tener no solamente para mí, sino para compartir con aquellos que necesitan. Entonces, ahí dice, no imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles. Es decir, se mueven por motivos mundanos, por cosas materiales, por cosas que no van a trascender. Cuando nosotros dejemos esta tierra, lo único que vamos a llevar con nosotros a nuestro juicio son nuestros actos de amor, los actos de amor que hicimos. Entonces, aquí nos dice, no imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles. Que nosotros nos movamos por el reino de Dios. Si hacemos algunas cosas, aunque sea oración, limosna, esos beneficios se reciben
pero es importante que la intención sea pura. Entonces, si nuestra intención todavía no es pura, es importante que le pidamos al Señor, Señor, dame un corazón como el tuyo, manso y humilde de corazón. Dame un corazón manso y humilde como el tuyo. Entonces, en esa medida vamos a empezar a tener intenciones que son las intenciones de Cristo. Y entonces ahí no solamente vamos a tener actos santos, sino intenciones santas, intenciones rectas. Y a eso apuntamos nosotros. Después dice en el 18, su inteligencia está en tinieblas de los paganos, su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. Entonces, en la medida en la que en su mente solamente está el poder, el placer, el dinero, entonces todas esas cosas ocupan su mente, nieblan su mente, oscurecen su mente y no les permite a ellos percibir la luz de Cristo. A Cristo que está en la Eucaristía, que está en la adoración, que está en la palabra de Dios, que está en la comunidad, en la comunidad de hermanos. Generalmente solemos citar 5 lugares donde podemos encontrar a Cristo, donde podemos tener esa luz. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, la oración. La oración es fundamental que oremos para que podamos encontrarnos con Cristo, para que podamos recibir esa luz de Él y poder reflejarla en el resto. Entonces, los sacramentos, la oración. En la palabra de Dios dijimos la lectura y la meditación de la palabra de Dios de forma diaria, aunque sean 10 minutos, una palabra, algo, pero por lo menos cada día recibir esa palabra del Señor, esa palabra de Dios. Sacramentos, oración, en la palabra de Dios, en la comunidad también mencionamos, donde 2 o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio, nos dice el Señor. Entonces, esa comunidad de Dios que nos ayuda a nosotros a poder caminar en santidad, que las veces que nos caemos vuelven a levantarnos, y nosotros a ellos cuando ellos necesitan. Dios eligió formar una comunidad. Cristo, pudiendo hacerlo todo solo, siendo verdadero Dios, Él elige una comunidad. Él elige una comunidad porque da más gusto hacerlo en comunidad, porque entonces uno comparte con otra gente, puede compartir esos recursos, ¿se acuerdan cuando tal cosa? Entonces, ese es un motivo. El otro motivo es que es más fácil hacerlo en comunidad. Si es que yo quiero evangelizar todo un pueblo, es más difícil que yo lo haga solo que si es que lo hacemos con un grupo de personas. Y finalmente, la misión puede continuar. Si por algún motivo yo ya no puedo, entonces la misión continúa con esa comunidad. Entonces ahí tenemos 4 elementos: sacramento, especialmente Eucaristía, oración, lectura de la palabra de Dios, comunidad. Y el quinto elemento es la caridad, ese amor puesto en obras. En Mateo 25, en el 40 y 45, ahí Jesús nos dice: todo lo que todo lo que ustedes hicieron por uno de estos más pequeños, por mí lo hicieron. Y lo que por ellos no lo hicieron, por mí no lo hicieron, respectivamente, 40 y 45. Entonces Jesús decidió quedarse en el pobre. Jesús decidió quedarse en ese necesitado, no solamente material, sino que otras veces necesitado psicológicamente, necesitado espiritualmente y también en el material. Entonces es importante que nosotros los recursos que tengamos los utilicemos para construir el reino de Dios. Y dice, su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. Es decir, lejos de esos 5 lugares donde encontramos a Cristo. 5 lugares. Y el sexto que solemos decir de yapa, de regalo, es el contenido que nosotros consumimos. Las películas que vemos, los videos, series, música, libros, todo eso suma. También ahí podemos encontrar a Cristo. Entonces, todo ese contenido
oscurece la conciencia, en la medida en la que no viene de Dios. Y dice, y los mantiene apartados de la vida. Ellos están concentrados en otra cosa, en su trabajo, en su familia, en su diversión, en su recreación, etc. Y dice, después de perder el sentido moral, es decir, ya ni siquiera diferencian qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, se han dejado llevar por el libertinaje, esa falsa libertad, esa libertad de mala calidad, que es el pensar que hacer lo que yo quiero siempre, esa es la libertad. Sin embargo, la verdadera libertad, la que nos lleva hacia Dios, es poder elegir siempre la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad y no libertinaje. Y dice, y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. ¿Cuánta gente tiene tanta energía para hacer macanadas? Especialmente en esta pandemia es como que hay algunos que se rebuscan para hacer cosas malas. Imagínense si nosotros los cristianos nos rebuscáramos así, con tanta avidez para las cosas de Dios como nos rebuscamos para las cosas del mundo. El mundo sería diferente, el reino estaría mucho más construido. Entonces, este reino de paz, de alegría, de gozo y de justicia en el Espíritu Santo. Entonces aquí nos presenta al mundo y nos dice, no copien sus actos, no copien sus intenciones, no copien su conciencia, su forma de pensar, su forma de vivir. Ellos se dejaron llevar y hoy ya no diferencian ni siquiera lo que es bueno de lo que es malo. Pero, dice en el 20, aquí viene lo que es para nosotros. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de veras fueron enseñados y formados según Él. Porque Cristo formó una comunidad, instituyó la iglesia y le dio autoridad para que ella pueda enseñar el mensaje así como Él lo transmitió. Así como Él lo transmitió, entonces la iglesia continúa transmitiendo. Pero hay gente que malinterpreta, lee las enseñanzas de Cristo y entiende torcido. Entonces, en consecuencia, aprenden diferente. En cambio, aquí nos dice, si ustedes aprendieron a Cristo, fueron enseñados y formados según Él, según su mensaje y sus enseñanzas, sabiendo que la verdad está en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahí en el 22 dice, se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo. Entonces, es importante que nosotros podamos dejar atrás las cosas, que podamos soltar. Tenemos muchas veces cargas en los hombros que no nos dejan a nosotros avanzar. Entonces es importante que nosotros podamos dejar atrás esa carga, dejar ese hombre viejo, dejar esas pasiones que nos alejan de Dios para poder acercarnos cada vez más a Él. Y dice, pues así era la vida que llevaban, movida por las pasiones. Es decir, lo que yo quiero hacer, lo que mi cuerpo me pide, eso yo tengo que hacer. Sin embargo, muchas veces eso no es lo conveniente ni para mí ni para el prójimo. Y dice en el 23, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Renovarse por el Espíritu desde dentro. Para mí este es el versículo clave de toda esta carta, especialmente de este versículo, de este capítulo 4. Porque es desde dentro, desde donde Dios nos renueva. Él no actúa desde afuera, sino que desde dentro. En la carta a los Romanos, San Pablo dice en el capítulo 5, versículo 5, él dice, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces el Espíritu Santo es el que nos santifica y es el que fue obrando ya desde la creación. Nosotros vemos que aleteaba sobre las aguas el Espíritu. Después dice que Dios sopló su Espíritu dentro nuestro y, y fue hablando, fue revelándonos al Padre a lo largo de los siglos, primero con los patriarcas, después con Moisés, los profetas, los jueces, los reyes,
hasta que en la plenitud de los tiempos se revela en Cristo Jesús. En Cristo se alcanza la plenitud de la revelación y con Cristo se cierra la revelación, se completa la revelación. Y la iglesia lo que hace es que Cristo sube al cielo y envía al Espíritu Santo. Entonces la iglesia continúa la misión a partir del Espíritu Santo recibido y las enseñanzas de Cristo. Entonces, a partir de esa revelación que ya fue cerrada, va extrayendo riquezas y actualizando el mensaje para lo que la iglesia necesita en cada tiempo, para lo que el pueblo de Dios necesita en cada tiempo, de acuerdo a los signos de los tiempos, es decir, a lo que ocurre, a su contexto, ¿sí? Y entonces es desde dentro, es desde esa vida interior, desde esa vida de oración que Dios nos renueva. Y a partir de ahí, una vez renovados, salimos nosotros renovados a llevar a Dios, a llevar su presencia. Y nos dice, revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios que Él crea, dice. Nosotros no somos los que nos autocreamos, sino que Él nos crea en la verdadera justicia y santidad. La santidad, esa vocación universal para todos los hombres. Es a eso a lo que todos estamos llamados, a esa vocación a la santidad. Y nos dice, bueno, entonces, los paganos actúan de esta forma, piensan de esta forma y no les copien. No les copien ni sus acciones, ni sus intenciones. Revístanse del hombre nuevo. Dejen morir ese hombre viejo para renovarse desde dentro. Renovarse a partir de Dios. Que nos dejemos renovar. Y dice, por eso hay ciertos actos que tenemos que llevar a cabo para dejar morir eso y nacer a la santidad y continuar creciendo en la santidad. Dice, por eso en el 25, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo místico de Cristo y Cristo es la cabeza, es el que nos dirige, es el que nos marca el camino. Entonces, no más mentiras. Satanás es el padre de toda mentira. Juan 8:44. Entonces nos dice, no nos mientan, no más mentiras, esas mentiras que dividen. Nosotros queremos unidad, unidad dentro del mismo cuerpo. En el 26, enójense pero sin pecar. Porque el enojo es ese sentimiento que uno experimenta cuando uno siente de que se está haciendo mal algo. Entonces, en la medida en la que ese enojo me lleva a mí a corregir esa situación, entonces ese enojo es bueno. Pero cuando ese enojo se descontrola, sale del dominio propio del Espíritu Santo, fruto del Espíritu, que está en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. En el 23 el último fruto es el dominio propio. Entonces cuando ese enojo que debería llevarnos a corregir en tiempo y en forma, se realiza con violencia, se realiza fuera de ese dominio propio, entonces ahí sí pecamos, ahí sí damos lugar al demonio. O si guardamos mucho tiempo, ahí dice que no les dura hasta la puesta de sol porque se daría lugar al demonio. Es decir, guardar ese enojo que se transforma en rencor y que nos carcome por dentro. Entonces, por eso nos dice, enójense para poder corregir lo que está mal, pero con el dominio propio, pudiendo hacerlo en tiempo y en forma. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 20. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Entonces, hay veces que nosotros queremos llevar esa justicia de Dios, pero nuestra ira no nos permite. Entonces la situación termina peor. El problema, el error no se soluciona y además la persona está peleada con nosotros. Por eso San Pablo es bien claro. Nos dice, corrijan, enójense en tiempo y en forma, pero no guarden rencor. Dice en el 28, el que robaba que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil y así tendrá algo que compartir con los necesitados. Siempre el camino más fácil va a ser robar. Sin embargo, eso va en perjuicio del otro. En perjuicio del otro y en perjuicio de nuestra propia alma que está pecando contra
contra un mandamiento de Dios, que es el sexto, no, el séptimo. El séptimo mandamiento creo que es no robarás. Entonces, sí, porque el quinto es no matarás, el 6 es no cometerás actos impuros, el séptimo es no robarás. Sí, bien. Pequeño repaso. Entonces, el que robaba, que ya no robe. Hoy en la pandemia podemos ver cómo hay gente que se aprovecha de esta situación, no solamente aquí en nuestro país, que llevó a tantas movilizaciones y manifestaciones en contra, sino en el mundo entero. Y entonces, en la medida en la que conozcamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica, entonces nuestro gobierno va a ser diferente y el mundo va a ser diferente. Entonces habla de no más mentiras, el que robaba que no robe, sino que trabaje. Y dice ahí al final, muy importante, así tendrá algo que compartir con los necesitados. Es decir, yo no trabajo solamente para mi gente, para los más cercanos, para mis amigos, para mi familia, sino para poder compartir con aquel necesitado, con aquel que no tuvo las mismas oportunidades que yo. Entonces yo comparto y no solamente comparto mi dinero, mi comida, sino también mis conocimientos, mi vida espiritual, para que esa persona pueda crecer y algún día tener un trabajo mejor, un trabajo en el que pueda llevar una vida digna, no solamente viviendo al límite cada mes, sino pudiendo sobresalir, pudiendo ser alguien que aporta más a la sociedad. Y, y no que unos aporten, que un aporte sea más importante que el otro, sino que adicionalmente pueda hacer más cosas que las que podía hacer antes. Va por ahí el tema. En el 29 dice, no salga de sus bocas ni una mala palabra. Y esto es palabra de Dios. Así que esforcémonos, hermanos. Hay cosas que son costumbre. Es cuestión de poder identificar, de darnos cuenta. Y entonces ahí empezar a trabajar y decir, mi boca alaba al Señor. Y con esta boca, como yo también voy a estar maldiciendo, voy a estar diciendo groserías. Sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. Que realmente se sienta esa diferencia de que es un cristiano por lo que sale de dentro. Sale ese amor de Dios que da esperanza, que anima, especialmente en un tiempo tan difícil como es una pandemia. Sin embargo, en esta pandemia Cristo no nos abandona, Él camina con nosotros. Entonces nosotros a partir de esa renovación, Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Él renueva nuestras energías para trabajar, para estudiar, para amar, para acompañar. Entonces a partir de ahí damos esa palabra buena, esa palabra justa, esa palabra oportuna. Que la gente cuando necesita un consejo acuda a nosotros porque sabe que algo de Dios vamos a tener para darle. Y dice en el 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Imagínense, o sea, tenemos un Dios tan, tan cercano que que a pesar de ser el Todopoderoso, nosotros podemos entristecerle con nuestros actos. Entonces no entristezcamos a Dios, alegrémosle con nuestras vidas. Y dice, este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Entonces, ya fuimos sellados, todos por el bautismo fuimos sellados con el Espíritu Santo, por el que vamos a ser reconocidos, por el que ya fuimos salvados, dice. Cristo ya alcanzó nuestra salvación en la cruz. Esa nota de deuda que cargaba sobre nosotros, Cristo ya la anuló. ¿Y cómo entonces cualquiera se puede condenar? Y es simple, porque nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos la salvación, pero nosotros podemos elegir perderla. En la medida en la que nosotros obramos, nosotros podemos elegir con nuestros actos, con nuestras vidas, con nuestros pensamientos y sentimientos, también incluso en cierta medida, em, perder esa salvación. Nosotros podemos decir, no, no me interesa la salvación, yo quiero el mundo, yo quiero la carne, yo quiero el demonio. Y dice en el 31, arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos,
enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Toda clase de maldad. Entonces, de entre ustedes, dice. ¿Por qué? Porque yo no tengo que enojarme con mi hermano. Yo no me tengo que enojar con él, contra él. Y decir, él luego es tal cosa. No. Yo tengo que enojarme contra el pecado, contra la situación. Entonces eso me puede llevar a mí a poder ayudarle a salir de ese camino. También Santiago nos dice, el que corrija a su hermano y lo quite de ese camino del mal, salva un alma de la muerte, dice. Entonces, por eso es importante. Pero en la medida en la que yo me enojo con la situación, con el pecado, no contra él, con él, juzgándole a la persona. Entonces ahí hay una sutil diferencia, pero muy grande. Entonces nos invita a dejar atrás todo eso. Dice, más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo. Entonces, haciendo un resumen, hay dos vidas. Está el camino del mundo, el camino de Dios. San Agustín lo presenta así en su libro La ciudad de Dios. Hay dos canteras donde uno puede trabajar. Está la del mundo y está la de Dios. Y uno elige. Y esas dos canteras van a seguir hasta el fin de nuestros días. Entonces nosotros podemos elegir ser como el mundo, pensar como el mundo, actuar como el mundo. O bien renovarnos en el espíritu desde dentro con esa vida de oración, estando cerca de Cristo, que Él ilumine nuestras conciencias con su palabra, con su cuerpo y su sangre, con la comunidad, con las obras de caridad y también eh, con la oración. Entonces, en la medida en la que nos dejamos iluminar, nos parecemos a Cristo, construimos el reino. Y ahí hay actos que tenemos que dejar de hacer, como las mentiras, como el enojo, el descontrol, el robo, las palabras malas y cosas que tenemos que hacer, como compartir con el necesitado, trabajar en cosas útiles y poder dar palabras justas a las personas. Entonces, con nuestra vida, Dios se va a alegrar. El Espíritu de Dios se alegra y de esa forma estamos dando felicidad a aquel que nos creó, a aquel que nos ama, a aquel que nos perdonó y nos amó hasta el extremo. Así que de esta forma vamos a pasar al libro de Hechos de los Apóstoles. Continuamos. Hechos 19, hoy empezamos en el versículo número 21 y vamos hasta el final, hasta el 41. Espero que sigan todos muy bien, que salga en este momento esa pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores y que el Espíritu Santo nos renueve con toda su energía, con todo su poder, para que podamos escuchar, recibir y llevarlo a la práctica. El motín de los orfebres, Hechos 19, del 21 al 41. Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó su decisión en el Espíritu, ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, y decía, después de llegar allí, tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a dos de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuras de plata del templo de Artemisa, y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos con otros que vivían de artes parecidas, y les dijo, compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso,
sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final, se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar: Grande es la Artemisa de los Efesios. El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, dos macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no le dejaron. Incluso algunos consejeros, amigos suyos de la provincia de Asia, le mandaron a decir que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabían ni por qué estaban allí. En cierto momento, algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quien los judíos empujaban adelante. Quería justificarlos ante el pueblo y pidió silencio con la mano. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar, y durante casi 2 horas solo se oyó este grito: Grande es la Artemisa grande es la Artemisa de los Efesios. Al fin, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: Ciudadanos de Éfeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen cargos contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados, que presenten allí sus acusaciones. Y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que podríamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto. Y dicho esto, disolvió la asamblea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, habíamos visto el recorrido que realizó Pablo en este viaje. Había salido él de Jerusalén, de ahí bajó hasta Antioquía. De Antioquía había recorrido esa parte de Asia, pasó de largo, llegó luego a Filipos, finalmente a Corinto, y de Corinto fue a Éfeso. Entonces es en Éfeso donde ocurre esto. Dice: después de todos estos acontecimientos, bueno, había ocurrido de que Pablo estaba obrando muchos milagros, entonces la gente empezaba a convertirse. La gente en la medida en la que veía las obras de Pablo empezaban a convertirse. Y dice: después de estos acontecimientos, Pablo tomó su decisión en el Espíritu. Para mí, estos versículos son lo más importante de toda esta catequesis. Dice: Pablo tomó su decisión en el Espíritu. Es decir, él no hizo lo que se le antojó nomás, lo que a él se le ocurrió, sino que él en oración toma la decisión. Y eso es fundamental porque nosotros estamos muy acostumbrados a confiar en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin embargo, muchas veces cuando hacemos esa pausa y nos tomamos el tiempo para escuchar a Dios, entonces Él nos ayuda a discernir, nos ayuda a sentir qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, dónde quiere que nosotros estemos. Y entonces a partir de ahí
podemos vivir todo lo que vivimos con una seguridad mayor, tranquilos de que nosotros pusimos en oración eso antes de hacerlo. Entonces, esta actitud es una actitud de escucha, ¿sí? Cuando nosotros vemos toda la historia de salvación desde Abraham hasta hoy día, hasta la siguiente venida de Cristo, vemos de que es necesaria esa actitud de escucha, esa actitud de humildad, esa actitud de hacer silencio. San Juan de la Cruz dice, Dios habla en ese silencio orante. Hoy en día hay tanto ruido, la televisión, Spotify, la radio, la gente que habla, los chismes. Y ese ruido no nos permite encontrar a Dios. Ese ruido no nos permite escuchar su voz, que Él nos está llamando todos los días, insistentemente con amor, a poder permanecer en su camino, a salir a su encuentro, a poder amar. Entonces, cuando nosotros leemos Deuteronomio 6, ahí está el famoso Shema Israel. Escucha Israel. Ahora en estos días se leyó el Evangelio cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, escucha Israel. Así empieza el mandamiento. Nosotros, silencio, escuchamos a Dios. Entonces ahí Él empieza a hablarnos, Él empieza a mostrarnos, mira, yo quiero que mejores esto, yo quiero que potencies esto bueno que ya tenés, yo quiero que cambies esta actitud, yo quiero que sonrías más, yo quiero que ames más, yo quiero que seas más humilde, yo quiero... Y ahí vamos a escuchar lo que Dios tiene para cada uno, lo que Dios tiene para vos, para mí. Porque lo que tiene para mí no necesariamente es lo mismo que para cada uno. Entonces, esa actitud de escucha, Shema Israel. Cuando nosotros leemos el libro de los Proverbios en el capítulo número 3, versículos 11 y 12 dice, Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé. Nosotros habíamos visto que en la carta a los Efesios, San Pablo les advertía, el que te ama, te corrige, porque quiere lo mejor para vos. Nosotros muchas veces en nuestra soberbia decimos, ¿y quién sos vos para corregirme? Y finalmente lo que importa es la corrección en sí, no quién la da. Entonces dice, Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Entonces, es muy común esa imagen del barro y el alfarero, donde Dios es el alfarero y nosotros el barro. Y cuando nosotros miramos es bastante difícil moldear el barro. Y bueno, pero imagínense un barro que se mueve, que no se deja moldear, es imposible. Entonces, en la medida en la que nosotros nos dejamos corregir por Dios, por su palabra, enseñada como Cristo la enseñó, porque eso decía San Pablo, si fueron enseñados como Cristo lo enseñó, entonces eso nos va a llevar a ser santos. Eso nos va a llevar a ser santos, a dejar cada día ese hombre viejo atrás para parecernos cada día más al Señor. Y es en su palabra donde podemos encontrarle. Y ahí nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, del 5 al 9. Dice, tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a sus hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Y este es un tema sensible hoy, el castigo de Dios, ¿sí? Es uno de los temas principales que vamos a tratar hoy, que es el castigo de Dios. Y ahí nos dice en el 7, ustedes sufren, pero es para su bien, porque en ese sufrimiento Dios nos habla. En ese sufrimiento Dios nos enseña. Cuando a nosotros nos sale todo bien, poco y nada aprendemos. Sin embargo, en ese sufrimiento, en esa derrota, es donde más claro Dios habla. Y dice, ustedes sufren, pero es para su bien y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección,
que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Significa que no tienen padre. Porque si nadie te corrigió es porque probablemente no tuviste esa realidad. Y dice, además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. Es decir, cuando nuestros padres aquí nos enseñaban, bueno, no hay que comer tal cosa, no meta tu dedo en el enchufe, no hagas esto, no hagas lo otro, le respetamos a nuestros padres. No deberíamos someternos, nos pregunta hoy San Pablo, con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida. Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente tan corta. Ojalá alguno de ustedes haya tenido la gracia de que sus padres le hayan corregido para la vida eterna. Tal vez algunos recibimos un poco menos o un poco más. Mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, dice. Más bien duele. Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Entonces, actitud de escucha a Dios. Y Dios tiene para corregirnos porque Él es perfecto y porque Él nos ama. Entonces, en su amor y su sabiduría, nos corrige. Y así también nosotros estamos llamados a poder corregir al prójimo en el amor, en tiempo y en forma, como lo explica Jesús con respecto a la corrección fraterna en Mateo 18. Pueden leerle y van a leer el orden y siempre con los criterios de Dios. Entonces, Dios quiere corregirnos y muchas veces permite ciertas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos alcanzar mayor santidad. San Agustín dice, Dios solamente permite el mal porque tiene el poder para quitar un bien mayor de ese mal. Dios permite el mal porque tiene el poder de quitar de ese mal una bendición mayor. ¿Y de qué depende eso? Depende de nuestra fe. Depende de nuestra actitud ante el problema, de verlo como una oportunidad o como un castigo o una carga. Entonces, con respecto al castigo de Dios, hoy estamos en el medio de una pandemia y hay gente que ve esta pandemia como si fuera un castigo de Dios, como si fuera que tan mal está el mundo que le está castigando como si fuera, no sé, a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, esa imagen de ese tipo de castigo de Dios es propia de una teología judía. Porque cuando nosotros vemos lo que Cristo viene a presentarnos, la imagen del Padre, del Dios vivo que Cristo nos presenta, vemos de que no ocurre así. ¿Por qué? Primero que nada, si nosotros miramos el momento de la cruz, no se cometió en la tierra y nunca se va a cometer hasta el final de los tiempos una injusticia tan grande como lo que se le hizo a Jesús. Porque Él jamás hizo el mal a nadie. Entonces, esa fue la mayor de las injusticias. Si algo merecía un castigo en toda la historia de la humanidad, era eso. Y si alguien tenía la autoridad para exigir ese castigo, era Cristo. Sin embargo, el Señor en el momento en el que Él está crucificado, después de estar 3 horas colgado, a punto de morir asfixiado, Él no dice, Padre, que cada uno tenga su merecido. Cuando nosotros leemos el Evangelio, ahí Cristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya cuando le preguntaba a Felipe, Felipe le decía, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Tanto tiempo que estás conmigo, pero el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces Jesús vino, él dice, no a eliminar la ley, sino a darle su cumplimiento, a darle su forma definitiva. Cuando nosotros entendemos eso, entonces es Cristo el modelo a seguir. Y la imagen que Cristo nos presenta de Dios es la imagen correcta de Dios. Porque, ¿qué pasó? El pueblo judío empezó a conocer a Dios, pero es un proceso de conocerle a la persona. Y así también fue con el pueblo judío, hasta que Jesús nos muestra en plenitud. Y Él dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando nosotros em, vemos
varios ejemplos que le presentan a Jesús. Vienen a Jesús y le preguntan, ¿qué pasó con estos judíos cuya sangre fue mezclada en un sacrificio? Creo que fue por Pilatos. Y ahí Jesús le dice, ¿ustedes piensan de que esos judíos cuya sangre se mezcló es porque eran más pecadores que ustedes? Les pregunta. Yo les digo que no. Y a continuación presenta los 18 judíos que fueron aplastados por la torre de Siloé. Y dice, esos 18 que murieron aplastados, ¿ustedes creen que fue porque ellos son más pecadores que ustedes? Yo les aseguro que no, dice el Señor. Yo les aseguro que no. Pero si ustedes no se convierten, pueden terminar peor. ¿Qué es peor que la muerte física aquí? La muerte eterna. Entonces el Señor nos invita a esa conversión y Él dice que, que no necesariamente lo que pasa en nuestras vidas es un castigo de Dios. No es que porque nosotros hicimos cosas malas, entonces eso ocurre. Hay ciertas cosas que sí, categóricos. Si nosotros robamos y nos vamos presos, es una consecuencia de nuestros actos. Si nosotros comemos mal y nos da, no sé, cáncer de estómago, es consecuencia de nuestros actos. Si fumamos, tenemos cáncer de pulmón, consecuencia de nuestros actos. Vida promiscua, enfermedades sexuales, consecuencia de nuestros actos. Pero hay cosas que ocurren en la vida. Que nazca un niño con alguna capacidad diferente, por ejemplo. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible qué hice yo para que Dios me castigue? Entonces ahí vemos de que en realidad hay cosas que suceden, pero que Dios permite para mayor santidad nuestra. Hay cosas que Dios permite para mayor santidad nuestra. Entonces, actitud de oración, escucha. Dios nos corrige porque nos ama. Yo, estudiando, saqué una conclusión de que hay tres formas en las que Dios nos castiga, en la que Dios nos corrige. Dios nos corrige a través de su palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Yo creo que otro castigo es el peso de nuestra conciencia. Nadie puede escapar del peso de su conciencia, de lo que hace mal, sea cristiano, no cristiano, no importa. Yo creo que ese es uno de los castigos más grandes, que las personas ni siquiera puedan dormir de la culpa de su conciencia. Yo creo que ese es un castigo. El primero, el primer castigo, si podemos llamarlo así, sería permitir la consecuencia de nuestros actos. Permitir la consecuencia de nuestros actos. Que a nosotros nos duela el pecado. Que la consecuencia del pecado sea la muerte. Yo creo que ese de cierta forma es un castigo. Después, lo que dijimos, el tema del peso de la conciencia. Y el tercer castigo sí va a ser el castigo definitivo en el momento del juicio, ya sea el juicio final o el juicio personal cuando a cada uno le toque. Porque cuando nosotros leemos Mateo 25, especialmente los versículos 40 y 45, ahí dice, todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Y todo lo que por uno de estos pequeños no lo hicieron, por mí no lo hicieron. Y acorde a eso el Señor nos recibe en la puerta del cielo y nos dice, bendito de mi Padre, paso a ocupar el lugar que fue reservado para ti desde el inicio de los tiempos. O, malditos, aléjense, pasen a ocupar el lugar que fue creado para el demonio y sus ángeles. Entonces ahí nos damos cuenta que esto se creó después, que el mal en el principio no existía. Y entonces en la medida en la que nosotros actuamos, vamos a recibir un lugar u otro. Y ese castigo es un castigo autoasignado. No es que Dios dice, bueno, vos al infierno, vos al cielo. No. Yo suelo compararlo con un examen. Cada alumno rinde. Cada alumno se prepara y rinde acorde al examen. Y dicen, qué mal el profesor que me aplazó. Y no es malo el profesor es simplemente justo. Entonces, esos son los tres castigos que yo considero. La consecuencia de nuestros actos, que permita que las consecuencias de nuestros actos, el peso de nuestra conciencia y finalmente el castigo en el juicio final. ¿Y en qué me baso para eso? Cuando a Jesús le dicen, él presenta la parábola del reino de los cielos y dice, ¿quiere Señor que cortemos la cizaña? Y él dice, no, no corten la cizaña porque pueden cortar también el trigo. Esperen hasta el final. Entonces ahí nos damos cuenta. Y esta pandemia no puede ser un castigo para los pecadores y para los más injustos porque ellos son los que menos están sufriendo esta pandemia. ¿Y por qué Dios va a castigar a alguien que no merece hacerlo? Si nosotros veíamos cuando Moisés o Abraham, él pedía y decía, por 45 justos, ¿va a castigarle a esta ciudad?
No, decía. Y si hay 35 nomás y se pone a negociar con Dios. Y si hay 35 hasta que va a llegar a 5 y le dice, no, por esos 5 no les voy a castigar, no voy a destruir. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios no es injusto. Él no va a castigar a personas que nada tienen que ver con la culpa ajena. Y eso con respecto al castigo y la corrección. Después, el siguiente punto es la oración. Todo en este mismo punto, en esta decisión en el espíritu. Escuchar y uno escucha en la oración. Cuando nosotros leemos San Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13 dice, en aquellos días Jesús se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos a los que llamó apóstoles. Imagínense Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Él se pone en oración antes de elegir a sus apóstoles. ¿Cuánto más nosotros, simples mortales, deberíamos de ser humildes y poner cada decisión en las manos de Dios, confiando en su amor y en su sabiduría? Después decía, la fama de Jesús crecía, Lucas 5:15, pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Es importante darnos ese tiempo. Es en la oración donde conocemos la voluntad del Padre. La gente dice, yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí, pero no conocen su palabra, no se ponen en comunicación con Él, nunca van a poder saber qué es lo que Dios quería, a menos que de alguna forma Dios en su misericordia les revele a través de otra persona. Y Jesús decía en Mateo 26, en el momento de la cruz, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y continúa. Ya en el Evangelio de San Juan, ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces, actitud de escucha, esa actitud se manifiesta en la oración. Ahí conocemos la voluntad de Dios. Romanos 12:2 es buena, agradable y es perfecta. Así es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Actitud de escucha, oración, lugares apartados, darle tiempo a Dios. Y finalmente, una vez que escuchamos la voz de Dios, pedirle la gracia para llevarlo a cabo, porque hay veces que escuchamos lo que Él nos dice, ya sabemos cuál es el camino y elegimos exactamente el camino opuesto, ¿verdad? Entonces, esta es la vida del cristiano, es estar con Cristo y a partir de esa relación íntima, esa amistad con Dios, tomar las decisiones en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Entonces el reino se va con nosotros a todos lados, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a la calle, a todos lados. Y dice, ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Y decía, después de llegar allí, tengo que ir también a Roma. Entonces, imagínense, él tenía que ir junto al emperador para dar testimonio de Cristo. Dice, envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasto, mientras que él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Habíamos visto de que Pablo se quedó 2 años en Asia predicando para que la palabra de Dios pueda llegar a toda Asia. Y dice aquí, en el 23, fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Nuevamente le llama el camino. Y ahí San Juan Crisóstomo nos dice que se llama con razón camino a la predicación del Evangelio porque es la ruta que conduce verdaderamente al reino de los cielos. Entonces, el camino. Nosotros somos peregrinos aquí en la tierra, la iglesia militante, camino a la iglesia triunfante, espero, y bueno, de por ahí sí, si nos queda algo pendiente, quedamos en la iglesia purgante, ¿sí? Pero lo importante es apuntar a la triunfante para que si de por ahí no llegamos, nos quedemos en la purgante y no afuera de la casa de nuestro Padre que nos ama, que nos espera.
que nos acompaña. Y dice un platero, es decir, la gente que trabajaba con plata, llamado Demetrio, fabricaba figuras de plata del templo de Artemisa. Y con esto se procuraba buenas ganancias a los artífices. Es decir, hacían estatuilla de plata y ganaban buen dinero. Eso era lo importante. Y ahí tenemos a San Beda el Venerable, a San Juan Crisóstomo, a San Amonio, toditos de acuerdo y poniendo mucho énfasis en este espíritu de codicia. Que decía San Pablo a los Efesios, decía, no imiten a los paganos, no copien sus intenciones. Entonces ahora nos damos cuenta de por qué, porque era esta la situación que ellos estaban viviendo. Nosotros hoy vivimos una situación similar, también nos viene como anillo al dedo. Y dice, reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo, compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja mayores ganancias. Lo importante es el dinero. Nosotros habíamos visto ya en el Evangelio cuando, eh, cuando Jesús va a la región de Gerasa y habían en una versión dos posesos, en otra versión un poseso. ¿Y qué hace Jesús? Le ve a esa persona, le reconoce a ese prójimo, a ese necesitado de Dios, de liberación, y le expulsa al demonio. Los demonios salen, le habían respondido a Jesús, creo que están en los cuatro evangelios, pero por lo menos en los sinópticos está esa narración. Salen los demonios y le piden permiso a Jesús para entrar a los cerdos. Y Jesús le concede ese permiso. ¿Y qué pasa con esos cerdos? Se van todos y se arrojan al mar. Y los dueños de los cerdos, en lugar de alegrarse de esa persona que ahora tiene una mejor condición de vida, le piden a Jesús que se aleje. Y así somos nosotros muchas veces. Tenemos una codicia de algo que estamos dispuestos a pedirle a Dios que salga de nuestras vidas con tal de seguir esa codicia. A veces el dinero, a veces el poder, a veces el placer, a veces el conocimiento. No importa, cada uno que le ponga su codicia. Entonces aquí nos muestra de que esa codicia se pone por encima de las personas. Hoy en día hay, no les quiero mentir, el porcentaje de hambre en el mundo, pero es alto. Hay gente que se sigue muriendo de hambre y un tercio de toda la comida que se produce se tira a la basura. Y ahí nos damos cuenta de esa codicia, de cómo en lugar de poder distribuir, de poder compartir, se pierde. Y tanta gente con tanto sobrepeso de tanto comer y ese sobrepeso que tienen es la desnutrición que le falta al otro. Entonces ahí vemos ese desequilibrio. Y dice, compañero, esta es la industria que nos genera ganancias. Esto es lo que a nosotros nos mueve. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas. No solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Una persona, una persona. San Pablo. Vaso escogido de Dios. Con tanto talento recibido, Dios quería fructificar y él no escatimó. Y ya vimos cómo era él era fabricante de tienda y después cuando puede trabajar menos, para Dios el tiempo. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, más tiempo libre, más tiempo para Dios. Y dice, logró cambiar la mente de muchísimas personas. Si nosotros hoy queremos cambiar esta mentalidad corrupta, esta mentalidad mediocre, esta mentalidad inútil que tienen tantas personas, es importante que nos preparemos. Porque el mundo está dispuesto a arrasarnos. Y en la medida en la que nosotros nos construimos, alguien más está destruyendo. Entonces es fundamental que nos formemos, que nos preparemos y después continuemos construyendo el reino. Porque si nosotros no lo construimos, alguien lo está destruyendo. Y dice, según él, los dioses no pueden salir de las manos humanas. Hoy en día hay gente que tampoco cree en Dios, hay gente que tampoco cree en Cristo. Entonces cuando nosotros estudiamos lo que es la parte de cristología fundamental, vamos a poder estudiar las bases históricas y científicas que soportan
la existencia de Cristo, de que Cristo no fue un mito, fue una persona que se encarnó, que vivió en esta tierra, que obró milagros en lugares específicos y que resucitó, que hoy vive y reina. Entonces, a partir de esa fe en Cristo, nosotros podemos empezar a construir. Y de ahí pasamos a la eclesiología, de que la única iglesia instituida por Cristo es la iglesia católica y cómo fueron naciendo las demás iglesias. Es súper interesante, pero muchas veces esto la gente no habla. Es más fácil hablar de fútbol, de política, del COVID, ¿verdad? Entonces es importante que nos formemos en esto, porque esto es lo que va a marcar el cambio en la mente de la gente. En la medida en la que la gente conozca la palabra de Dios y la ponga en práctica, ahí vamos a cambiar nuestro país, ahí vamos a cambiar el mundo. Y dice, según él, los dioses no pueden salir de las manos, no son solo nuestros intereses. Entonces ahí quieren minimizar, como maquillar un poco los que salen perjudicados, sino también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar, grande es la Artemisa de los Efesios. Entonces ahí nos damos cuenta de ese fanatismo ciego, de ese fanatismo ciego. Nosotros no somos fanáticos ciegos, nosotros somos personas que de la mano llevan la fe y la razón. San Juan Pablo II dice en su encíclica, Fides et Ratio, fe y razón. La fe y la razón son como las dos alas que elevan al espíritu a la contemplación de la verdad. La fe y la razón son como las dos alas que elevan al espíritu, que realmente nos permiten alcanzar plenitud. Entonces, en la medida en la que nosotros conocemos, creemos y sabemos, podemos ser mucho más efectivos en nuestra propia vida y para la vida del prójimo. Entonces, la gente va a pegar el grito al cielo. Hay gente que se escandaliza, que nos llama retrógrados, etcétera, etcétera, pero no se dan cuenta que la palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Y dice, el tumulto se propagó por toda la ciudad, la gente se precipitó al teatro, arrastrando consigo a Gallo y Aristarco, dos macedonios compañeros de viaje de Pablo. Bueno, entonces ocurre de que se produce este tumulto, agarra una persona, convoca a la gente que tiene el mismo interés y empiezan a actuar en consecuencia. Y dice, Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no lo dejaron, es decir, le invitaron a la prudencia. Incluso algunos consejeros, amigos suyos de la provincia de Asia, le mandaron decir que no se arriesgara a ir al teatro. Qué importantes son buenos amigos. Esa comunidad de la que hablamos, gente a la que uno le pueda preguntar algo y te diga, yo creo que esto es lo que Dios quiere. Yo creo que esto es lo que Jesús haría. Entonces nos puedan invitar a la prudencia o a actuar en caso de que sea necesario. Mientras tanto, la asamblea estaba sumergida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otros otra cosa, y la mayor parte no sabían ni por qué estaban ahí. Muchas veces también es así. La gente, vamos a manifestarnos, vamos. ¿Qué vamos a reclamar? No sé. Entonces es importante conocer, saber qué es lo que necesitamos reclamar y hacerlo. En cierto momento, algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro a quien los judíos empujaban adelante. Quería justificarlos ante el pueblo y pidió silencio con las manos. A veces uno quiere ser racional, poner explicaciones, pero la multitud no nos deja. Y dice, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar y durante casi 2 horas solo se oyó este grito, grande es la Artemisa de los Efesios. Ahí nos damos cuenta de esa discriminación, de decir, bueno, a vos te escucho porque sos mi amigo, a vos te escucho porque sos colorado o porque sos liberal, o a vos te escucho porque sos olimpista o porque sos cerrista. Entonces es importante poder escuchar siempre. Al fin el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿quién no sabe? Y bueno, ahí menciona lo de la diosa y trata de justificarles a ellos y les dice, esto trata de enfriar la situación más que justificarles.
Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices, si es que ellos en particular tienen cargos contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados, que presenten allí sus acusaciones, y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que podríamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? Claro, porque ellos tenían establecido su protocolo. Era bueno, primero con los magistrados y las audiencias, después de ahí la asamblea mayor. Y en caso de no respetar ese protocolo, era una rebelión contra el emperador. Entonces dice, no tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto. Y dicho esto, disolvió la asamblea. Entonces, cerramos. Primero, Pablo decide en el espíritu su camino. Dijimos, para discernir en el espíritu, actitud de escucha, oración, y la oración nos muestra la voluntad de Dios y nos da la fuerza para hacer oración. Segundo, prepararnos para poder llevar a Cristo como Él se merece. Tercero, prudencia, prudencia. Oración, preparación, prudencia. Y con eso, yo creo que cerramos nuestra catequesis de hoy. Y pedimos al Señor en esta noche que envíe siempre más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad de reunirnos nuevamente en tu nombre. Te quiero dar gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas aquí presentes y las que también están del otro lado de la pantalla. Te quiero pedir, Señor, que podamos ponerte como prioridad porque tú eres lo más importante y lo más necesario en nuestras vidas. Te pido, Señor, que podamos tener esa vida de oración para poder estar siempre contigo y recibiendo todo de ti, podamos llevarlo al prójimo para así construir tu reino. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Madre Santa, por mostrarnos el camino de esa vida interior, de cómo ir siempre a Cristo. Intercede siempre por nosotros para que podamos hacer lo que Él nos diga. Glorias y alabanzas sean por siempre y para siempre, Señor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta catequesis fue de bendición para ustedes, espero que inviten a más personas, que puedan compartirla, difundirla. Y si es que ya la están mirando desde YouTube, que puedan suscribirse al canal, darle me gusta. Y de esa forma también están colaborando con este trabajo de evangelización para llevar al Señor a todos lados, a todos los rincones de la tierra. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora y por el mismo canal. Adiós.